Buenas, buenas. Hola Fran, hola Betty, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo está nuestro Muy amigo de bien, Príncipe? ¿cómo están? Hermana querida. Lindo vernos de nuevo, nuevamente. Sí. Miércoles. Miércoles un poquito más temprano Otro porque había, miércoles. hay una diferencia horaria que poder cubrir, así que por eso decidimos arrancar muy temprano. Tenemos un entrevistado de lujo para hablar de verdad en profundidad de un tema que en estas partes, en este Finisterre, se conoce poco, pero que no deja de resultar importante y estratégico para pensar una geopolítica de los pueblos, ¿no? Así que hablando de eso y de este mundo que habilita otros mundos posibles, es una alegría arrancar con un tema y trabajarlo en profundidad. Es un tema que nosotros venimos siguiendo, son siempre complicados porque la prensa hegemónica de nuestros países y del norte global no sigue sistemáticamente los temas, ¿no? Entonces cuando suceden cosas de ruptura y procesos siempre se abren interrogantes, a veces teníamos miedo de plantearlo en los términos efectivamente de un cisma descolonizador en África, ¿sí? Y efectivamente con el transcurrir de los tiempos, con poner la mirada ahí, lo empezamos a encontrar, ¿sí? Y bueno, también en el buscar interrogantes, buscar respuestas, nos dimos con amigos y amigas que hacen, ¿no? El estudio de esto y que también, es cierto, están viviendo en terreno, ¿no? Están viviendo en el continente africano, ¿no? Y que pueden, obviamente, enriquecernos nuestra mirada, ¿sí? Hoy el programa va a ser simplemente esta entrevista, ¿sí? Vamos a hablar de la conformación reciente de la Confederación, la Asociación de Estados del Sahel, ¿sí? Si te parece, Fran, digo, podemos mostrar ahí rápidamente, yo sé que estás acá detrás de cámara, te veo acomodando y ajustando todo, digo, el Sahel es una región geográfica, biodiversa, ¿sí? de África. Es el colchón, ¿sí? De biodiversidad que separa el desierto del Sahara al norte de, digamos, la sábana geográfica y de lo que uno conoce más en el imaginario geográfico de lo que es África, ¿sí? Es ese mundo transicional, ¿sí? Sí, ahí está el mapa, ¿sí? Eso es el Sahel, es esa región biodiversa, ¿sí? De biodiversidad específica. No es el Sahara, tampoco es, digamos, la sabana sudanesa, digamos, ni la selva, digamos, tropicales del África que están más hacia el sur, pero en términos geopolíticos y culturales, el Sahel es en realidad el centro noroccidental del África, la nuca de África, ¿sí? Y es la región históricamente colonizada por el imperialismo francés. ¿Sí? En particular por el imperialismo francés, por todo el imperialismo europeo, pero particularmente por el imperialismo francés, que hizo y ha hecho estragos desde la famosa conferencia de Berlín, allá por 1884, si mal no me equivoco, ¿sí? A fines del siglo XIX, que fue la conferencia de Berlín la que repartió, digamos, donde las potencias imperialistas europeas repartieron el África, ¿sí? Bueno, esa parte de África y otras tantas quedaron en manos de Francia, y el Sahel es, geopolíticamente hablando, esa porción del territorio, ¿sí? De la África toda, ¿no? Es decir, de lo que vemos ahí, hay otro mapita, Fran, si lo podés buscar, es la porción que va desde Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, ¿sí? Es esa región geopolíticamente hablando, ¿no? Ahí está, sí, la estamos viendo bien. Que es interesante, nosotros venimos siguiendo el tema, venimos charlando el tema, pero decíamos es, bueno, hay que poder desentrañar qué pasa, ¿no? Y en el hay que poder desentrañar qué pasa, buscar a compañeros, compañeras que nos puedan explicar estos fenómenos, ¿sí? Porque la Confederación de Estados del Sahel es una entidad supraestatal, ¿sí? Que reúne a los gobiernos, ¿sí? De Mali,
Níger y Burkina Faso, tres gobiernos surgidos de tres, ahora sí lo podemos decir, revoluciones cívico-militares de contenido antiimperialista y anticolonialista, ¿sí? Que están efectivamente produciendo un cisma panafricano, ¿no? En el continente madre de la humanidad, ¿sí? Que nos llena de esperanza, ¿no? Que llena de esperanza Ujú. al sur-sur, a los pueblos del mundo, y que para eso, bueno, tenemos un invitado de lujo. Lo he visto conectado, decime si estamos bien. Sí, lo tenemos Sí. conectado. Lo presentamos. Lo presentamos, sí, presentamos. Betty, ¿tenés ahí para presentarlo? ¿Tenés a mano? Sí, claro que sí. Ahí está. Cuando Bueno. digan, Alex, ¿estás ahí? ¿Nos ahí escuchas, va. Alex? Ahí está, sí, te vemos bien. Es un gusto, compañero. Bueno, Alex Amfrus, algo así es su apellido. No sé, Cachis, me Sí, corregís. sí. Él es periodista. Él es autor de un nuevo libro que se llama Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana. Es profesor en Casablanca, en Marruecos, y durante 4 años también fue parte, digamos, corresponsal del Journal de África. Perdón, no, no lo sé pronunciar muy bien. Se especializa en historia del derecho al desarrollo en América Latina y en África, y actualmente también investiga todo lo que tiene que ver con literaturas hispano-árabes y también todo lo que tiene que ver con la lucha por el desarrollo desde una perspectiva histórica panafricana, desde la autodeterminación de los pueblos. Así que bueno, es un gustazo, Alex, tenerte acá presente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pero estamos aquí. Ahí está. Alex, ¿nos ves? Sí. Y te todo bien. escuchamos. Perfecto, ¿no? Sí, bueno, qué alegría, qué manera de transpirar acá en el estudio. Qué placer estar en contacto contigo. Te digo la verdad, Alex. Bueno, nada, compartimos con Alex la coautoría de este libro, El Mundo en Llamas, que en breve vamos a difundir también, ¿no? Sí, bueno, qué alegría, qué manera de transpirar acá en el estudio. Qué placer estar en contacto contigo. Te digo la verdad, Alex. Bueno, nada, compartimos con Alex la coautoría de este libro, El Mundo en Llamas, que en breve vamos a difundir también de manera digital para el acceso de todos. Y leímos con atención porque él nos escribió un par de artículos sobre lo que estamos trabajando. Y cuando difundimos la entrevista entre amigos y amigas de la Neurona de Rebelde, de Finisterre, de este programa de política internacional que semanalmente prendemos acá desde las tierras del sur, desde Argentina, enseguida, 3 o 4, wow, Alex, lo sigo siempre, estoy atrás de lo que él escribe, pero nos impactó. Así que la verdad es un honor y una alegría tenerte, compañero. Gracias para mí. Para mí poder hablar con vosotros y también dirigirme a uno de los oyentes de nuestra América y bueno, el pueblo argentino. Muchas gracias. Bueno, Alex, si querés presentarte un poco, nosotros dijimos esto, periodista, docente en Casablanca, ¿cómo llegaste, digamos, a investigar estos temas, a meterte en profundidad en el análisis del Sahel? ¿Cuáles han sido tus inquietudes en relación al tema? Y obviamente me imagino la aspiración panafricana, digo, pero ¿qué más? Digo, ¿por qué aparece esta inquietud de trabajar con tenacidad este tema? Bueno, hay dos cuestiones. Una, en mi trayectoria como periodista para un medio asociativo militante en Bélgica, estuve trabajando ya desde el año 2014 sobre el continente africano. Es decir, hace 10 años estuve pues con un compañero camerunés, periodista, trabajando en un mensual digital en el cual explicábamos cómo los pueblos estaban ya comenzando una nueva dinámica y realmente había una acumulación de frustraciones muy grandes. Recordemos que en los años recientes se ha celebrado el 60 aniversario de las independencias africanas. Así que aquel momento cristalizó muchas de las esperanzas
de los horizontes de emancipación de los pueblos africanos, en particular en África del Oeste. En el 2014, en aquel momento, ya hubo una revolución, una insurrección popular en Burkina Faso, país donde, bueno, mucha gente conoce la figura histórica de Thomas Sankara, asesinado a finales de los años 80 en circunstancias bastante aún no esclarecidas del todo, pero con la sospecha muy probable de una implicación de potencias occidentales y también de un compañero de Thomas Sankara, quien le traicionó para permanecer en el poder. Ese Blaise Compaoré permaneció pues décadas en el poder, frustrando esa visión del sankarismo que reflejamos en el libro, en el ensayo que acabas de mencionar. Bueno, no solo la situación en Burkina Faso, sino también en Costa de Marfil, donde también la intervención francesa fue muy lamentable. Recientemente, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, hubo revelaciones de un antiguo consejero que dijo que Sarkozy, al igual que tuvo ese papel nefasto en la intervención en Libia, en Costa de Marfil también pretendía acabar realmente con Gbagbo, que era presidenta de aquel entonces. La crisis fue alimentada por el Estado francés en un imperialismo bastante salvaje, porque realmente hubo no solo una crisis electoral con muchas muertes, muchos asesinatos, sino también hubo una intervención francesa a principios de los años 2000, que muchos africanos recuerdan, ¿no?, como algo propio ya de otras épocas. Así que ese un poco era el contexto anterior del trabajo mío en la información sobre el continente africano, digamos, con el compañero Olivier Ndenkop, con quien, habíamos hecho algunas entrevistas, haciendo artículos y publicando el Journal de l'Afrique, que la compañera mencionó. Luego, yo me establecí aquí en el norte de África y la verdad es que la situación en Níger fue indignante, puesto que vimos en espacio de unas horas, de unos días, una nueva amenaza de una nueva guerra similar a la de Libia. Los pueblos africanos ya estaban hartos y, sobre todo, habían comprendido muy bien que la situación en el Sáhel derivaba de la invasión de la OTAN en Libia. Y es algo que explico en mi libro, Níger, en el primer capítulo, en el cual analizo la cuestión de la guerra de Mali, puesto que la desestabilización de Mali y la justificación de las tropas de la intervención militar francesa en Mali viene de la llegada de armamento y de rebeldes y de grupos armados que desestabilizaron el norte de Mali, dos terceras partes del territorio maliense. Y de ahí, desde esa época, en el año 2012-2013, se multiplicó la desestabilización de toda la zona del Sáhel. Mali, Burkina Faso, también Níger, en lo que se conoce como la triple frontera, en la zona del Iptako-Gurma. Entonces, ese era un poco el contexto. Cuando surge ese golpe de Estado del 26 de julio de 2023, en pocas horas, en pocos días, todas las cancillerías occidentales e instituciones mundiales de la Unión Europea, etcétera, se ensañan con Níger y la amenazan de guerra. Utilizan al vasallo, el organismo regional que se llama la CEDEAO, para justificar una intervención militar. Eso es algo que los pueblos rechazaban. Y de ahí es donde nace, en parte, mi intención de analizar la raíz de la situación en Níger, es decir, del golpe de Estado militar. ¿Por qué se produce? Porque Francia y las potencias occidentales no lo aceptan, contrariamente a tantos
golpes de Estado en el continente africano que han contado siempre con el beneplácito de Francia, la antigua potencia colonial. Claro, claro. ¿Y qué causas, o sea, un poco en tu derroteo de preocuparte por este tema, de ir a, ya estás residiendo en Marruecos, digo, ¿no? En el norte de África. ¿Qué, qué elementos estructurales desatan esta nueva ola descolonizadora de África? ¿Por qué los pueblos, efectivamente, digo que venís contando, digo, pero para que profundices ahí, ¿por qué los pueblos encuentran a partir de estas revoluciones cívico-militares, ¿sí?, un cauce para una política descolonizadora? ¿Sí? ¿Qué nivel de apoyos tiene ciudadano este proceso? ¿Qué pasa en el resto de África? ¿Qué dice la Unión Africana? El papel de la CEDEAO lo tenemos muy claro, ¿no? Está muy vinculado a la política neocolonial y demás, pero ¿qué está pasando, no? ¿Cuáles son esas causas estructurales y cómo se ve esto en el resto de África, ¿no? Este proceso de la conformación de la Confederación de Estados del Sahel. Bueno, se ve con una gran esperanza. Y de ahí surge precisamente un poco la idea de escribir el libro. Existe una gran brecha entre la percepción mediática hegemónica sobre un golpe de Estado que supuestamente había que rechazar, puesto que los militares, bueno, pues eran figuras conocidas históricamente y que no, aparentemente, no daban alas, no daban indicios de que estuvieran ahí para mejorar la suerte de la población en un primer momento, en la percepción inicial. Creo que era necesario, digamos, rascar, hurgar, buscar las verdaderas causas profundas de la situación. Hay que saber que Níger fue el cuarto país en tener este tipo de golpe de Estado militar en el transcurso de unos pocos años. En 2020, ya Mali fue el primero de estos países. Como decía, la crisis en el Sahel realmente comienza todo en Mali, pero luego también en Burkina Faso y luego también en Guinea. Y desde 2020 hasta 2023, pues tenemos ya el cuarto país, ¿no?, en conocer esta situación. Ahora bien, como decía, la importancia es que desde el inicio este golpe militar cuenta con el apoyo amplio de la población, con una movilización desde los primeros días, primeras semanas, frente a un chantaje de las sanciones ilegales, de un bloqueo económico total, todo tipo de comercio, todas las fronteras estaban cerradas, y a pesar de eso, el sistema neocolonial pretendía que los militares se rindiesen, y sin embargo, esa unión entre el pueblo y el ejército ha creado algo muy importante. Es decir, las aspiraciones populares han estado alimentando y se han estado reforzando esta dinámica. Esto es algo que hay que analizar teniendo en cuenta las últimas décadas y la historia realmente desde las independencias. En el libro explico episodios importantes que son poco conocidos, imagino, tanto en Latinoamérica como en el continente europeo. Desde el año 1960, 61, o sea, muy poco después, prácticamente en el momento en que se dieron las independencias, Francia impuso acuerdos que consistían en acaparar, digamos, tener un acuerdo comercial, una venta preferencial de las materias primas estratégicas a la antigua potencia colonial. Hubo algunos países que trataron de cuestionar ese nuevo orden colonial, ese pacto neocolonial, pero muchos de ellos, estos países, bueno, pues recibieron golpes de Estado, asesinato de sus dirigentes, etc. Podemos mencionar Nkrumah, que sufrió un golpe de Estado. Podemos mencionar Modibo Keïta en Mali también. Y estos eran dirigentes que tenían clara la necesidad de alcanzar una soberanía económica.
y para eso poder industrializar sus países y desarrollar, digamos, una modernización de la agricultura realmente para garantizar los derechos de la población. La herencia del colonialismo está muy presente todavía. Entonces, la cuestión es que, pongamos el caso de Níger, que es el que analizo en el libro. A finales de los años 60, principios de los años 70, se empieza a explotar el uranio en Níger. Esa explotación del uranio se lleva a cabo por el monopolio francés de la multinacional Areva. En el año 1971 representaba el 9% de las exportaciones totales de Níger. En el año 1978 alcanzó el 70% de las exportaciones totales. Una materia prima estratégica, el uranio, que se debe transformar y que Francia, bueno, pues ha presentado hasta hace poco como una situación de soberanía energética, como si le perteneciese esa materia prima. Hay que saber que el precio, digamos, por el cual adquiría el uranio era de 42 euros el kilo, según un estudio, mientras que el precio mundial de media era de 186 euros el kilo. Entonces, en todo el periodo histórico en el que estamos hablando, de los años 70 hasta los años 2000. La situación es que Francia tiene electricidad en abundancia, tiene numerosas centrales nucleares, pero no tiene la materia prima. Níger, sin embargo, por otro lado, tiene la materia prima y el acceso a la electricidad es solo para el 9,8% de la población. En las zonas rurales, el acceso a la electricidad no alcanza el 1% de la población, mientras que buena parte de la población vive todavía en las zonas rurales, un porcentaje muy alto de la población. Así que estamos un poco en la cuestión clave, ¿no? Las materias primas se les ha impedido industrializarlas por mecanismos realmente y por actores neocoloniales. Francia ha jugado un papel central y por esa razón no es casualidad que en el momento en el cual unos dirigentes toman el control y el pueblo es capaz de tener una influencia en su política, en ese momento Francia pierde el control y decide amenazar y poner todo para que renuncien al cargo. Y la buena noticia, y es un poco la hipótesis también de mi libro, es que ese apoyo popular también crea una dinámica en la cual 3 países, Mali, Burkina Faso y Níger, el 16 de septiembre, bueno, pero ya desde anteriormente, en el mes de agosto, deciden crear una unión, un pacto de defensa común, que no solo es a nivel de la cooperación de defensa y militar, sino también a nivel de la puesta en común de su desarrollo económico. Así que podemos tener muchas razones para tener esperanza. Y los pueblos africanos, y eso es lo más importante, tanto en los 3 países mencionados como en África del Oeste, e incluso más allá, tienen la mirada puesta en estos procesos como realmente la posibilidad, por la primera vez en muchos de los países del continente africano descolonizados, la primera vez en la que realmente se cuestiona ese orden neocolonial. Se ve ese reflejo, ¿no, Alex? O sea, vos lo sentís, percibís que hay un apoyo general, digamos, a ese proceso desde los pueblos del resto del continente, ¿no? Ese apoyo es real. Uh-huh. No es algo que a veces, por ejemplo, se ha mencionado que podría ser un apoyo solo desde las ciudades. Esa idea no corresponde y no corresponde a los hechos por una razón muy sencilla. Cuando estaba explicando que toda esta situación nace desde la intervención francesa en Mali, el año 2013,
para recuperar, digamos, el territorio, supuestamente, la soberanía territorial amenazada por rebeldes y grupos armados desde el norte de Mali, que venían de Libia en buena parte, lo que se produce en realidad es un enquistamiento, es un problema duradero de la presencia militar extranjera en el Sáhel. Yo cito en el libro al jefe de Estado Mayor del ejército francés, quien anunciaba que debían quedarse estacionadas esas tropas militares occidentales hasta 2050. Así que uno, desde el punto de vista de los pueblos y desde el punto de vista de estos dirigentes militares, creo que la idea de retomar la soberanía es algo completamente natural y lógico. Pero esa situación de amenaza y de terrorismo es algo que está muy presente todavía. Y lo que sucede es que cuando uno trata de comprender de dónde viene ese apoyo popular, es porque ese terrorismo ha producido un problema enorme de miles de desplazados a nivel interno, y cuando los ejércitos nacionales recuperan el territorio, porque eso hay que saber todo lo que eso significa, el desplazamiento de familias, niños que no pueden ir a las escuelas, escuelas cerradas, etc. Cuando los gobiernos militares recuperan el territorio y las poblaciones pueden volver a sus zonas de origen, lógicamente esas poblaciones muestran un apoyo a la política de los ejércitos nacionales. Pero es que no solo hay eso, sino que hay también una visión, y esa visión de recuperación de los recursos para ponerlos, digamos, en beneficio de los pueblos, es algo completamente inédito. Ha habido décadas de fatalismo inoculado por la ideología dominante de la dependencia. Ya Thomas Sankara fue uno de los dirigentes africanos quien trabajó mucho en esa cuestión de la descolonización cultural y de acabar con esa mirada de dependencia. Existe una economía dependiente, pero para poder cambiarla se necesita también la voluntad. Y ahora esta unión de tres países permite cuestionar ese orden neocolonial y ese sistema capitalista que le destina a ciertos países a formar parte de un mecanismo en el cual hay una especialización y solo se les reservaba a la exportación de ciertas materias primas y no se les permitía industrializarse, por lo cual esas economías tenían que exportar para luego poder importar otro tipo de materiales tecnológicos, etc. Alex, voy a aprovechar la conclusión de tu respuesta para hacerte más bien otra pregunta, que va un poco justo tomando el hilo final de lo que decías. Ha pasado un año desde esta alianza militar en el contexto que decías de una posible invasión hacia la alianza de estados del Sahel. Se ha creado una confederación de estados del Sahel a partir de estos gobiernos que, como tú bien señalabas, no solo es una voluntad de ciertos militares, sino que es también una pulsión de la gente que está apoyando, que está acompañando, que está de acuerdo con los gobiernos. Mi pregunta es, un año después, ya digamos, pasada cierto momento crítico de una posible invasión, ¿qué acciones están tomando estos estados para dejar esa dependencia económica, para dejar esa dependencia militar, para dejar esa dependencia política que tú bien señalabas? Porque quizás sin la voluntad de transformar, ningún programa de transformación es posible, pero sin una estrategia de transformar la realidad, la voluntad tampoco lo logra. Pongo el mismo ejemplo de Thomas Sankara. Thomas Sankara plantea la transformación de Burkina Faso en su momento, la creación de una industria nacional, la creación de africanos produciendo y consumiendo para africanos, pero termina aislado, digamos, ¿no? Y plantearse la transformación a un nivel regional, en este caso
desde varios estados al mismo tiempo, conlleva la pregunta de, bueno, ¿y cómo? Y mi pregunta es si ahí ya empiezan a haber luces de qué caminos se toman en lo económico, en lo geopolítico, en lo militar, que quizás son los tres temas que son lo más caliente dentro del Sahel hoy en día. Es una buena pregunta. La cuestión es que desde el inicio se trató de acabar con esta nueva experiencia. Níger estaba destinada a ser una nueva Libia, un nuevo Afganistán, un nuevo Irak. Eso es lo que estaba en la agenda de Francia. Pero esa unión, ese pacto de defensa entre estos tres países, significó que el bloqueo fue revertido, derrotado. No solo la amenaza de guerra, sino también Níger logró superar ese desafío del bloqueo. Los vecinos, países vecinos, crearon una iniciativa de solidaridad, crearon convoys en los cuales llevaban víveres, medicamentos y trataron con éxito, con una paciencia y un tesón impresionantes, para un pueblo situado en uno de los índices más bajos de desarrollo humano, realmente el último país del mundo, el penúltimo, ha estado desde hace 20 años Níger ocupando ese lugar. Uno debe realmente darse cuenta del logro y del heroísmo del pueblo nigerino. Yo digo que el pueblo nigerino ha dado una lección a los pueblos del mundo y un ejemplo a seguir. En realidad, ese mecanismo de solidaridad y esa voluntad de resistir se materializaron en una serie de iniciativas. Desde el inicio, el gobierno nigerino fue formado, se llamó a Ali Lamin Zein a ser primer ministro, y una serie de medidas puestas en marcha. En primer lugar, hubo un fondo de solidaridad, es decir, que el gobierno funcionó, siguió funcionando, el Estado, el pago a los funcionarios y todos los mecanismos del Estado se mantuvieron sin ningún tipo de ayuda exterior, puesto que estaban bloqueados. Hay que considerar hasta qué nivel esa dependencia ha sido vencida ya en estos meses de experiencia. Y esa experiencia de derrota del sistema neocolonial les permite ahora vislumbrar ese horizonte. Crearon un fondo de solidaridad en el cual en unos meses, hasta el día 24 de julio, es decir, un año después, lograron recaudar 21 millones de euros por contribuciones del pueblo. Existen también mecanismos de solidaridad propios a la tradición y a la sociedad de Níger, como las farmacias populares y una serie de camiones que tienen distribución de productos farmacéuticos que permiten hacerle llegar a la población esos productos almacenados. Ese fondo de solidaridad fue destinado también a aliviar el sufrimiento del pueblo nigerino bajo el bloqueo. No solo a nivel también de apoyo al ejército, puesto que necesitaban material militar para hacer frente a los desafíos, pero también en becas de estudio, en material médico, en víveres y medicamentos, como decía, destinado al Ministerio de Salud. En lo que respecta a la transformación, algo está muy claro. Yo cito en el ensayo del libro, mencionado por el compañero Matías, al ex secretario general de la Organización de Productores de Petróleo Africanos. Él mencionaba lo siguiente, decía: el verdadero desarrollo económico al cual nuestros países deben aspirar supone energía en gran cantidad proveniente de complejos de refinería petroquímica, presas hidroeléctricas o centrales nucleares. Además, todas nuestras materias primas energéticas deben estar de ahora en adelante tratadas en el terreno y toda exportación solo atañerá los productos energéticos acabados. Hay que saber que la electricidad en Níger era mayoritariamente importada desde Nigeria, su vecino Nigeria. Así que cuando uno se da cuenta del sufrimiento que significaba ese bloqueo, de la injusticia profunda que significaba y de la voluntad de ahora en adelante de ejercer una soberanía, esto se materializa en una serie de proyectos de infraestructura que menciono y he hecho una lista también en este
en este ensayo publicado en el libro El mundo en llamas, que ha mencionado el compañero Matías, hay en particular un proyecto estratégico que es la construcción de una refinería de petróleo y un complejo petroquímico en Dosso. Voy a citar al presidente Tiani de Níger. Escúchenlo bien. Hemos decidido que ese petróleo que está en el subsuelo nigerino debe beneficiar a los nigerinos. Estamos resueltos a explotar de la manera más transparente y provechosa para el pueblo nigerino esos recursos petroleros. Para hacerlo, hará falta acabar con la exportación del petróleo bruto. Realmente, la idea es crear las condiciones para una industrialización, crear las condiciones para acabar con ese sistema de dependencia. Y para eso, como decía, hay una serie de proyectos estratégicos. Hay que saber que algunos de ellos ya estaban en la agenda desde los años 70, 80, nunca se materializaron. Por ejemplo, la presa hidráulica en Kandaji para la irrigación de la agricultura. Hay que saber que hay un problema de inseguridad alimentaria. Hay un problema de hambrunas recurrentes en esta región que cada 10 años han golpeado muy duramente a la población. Y bueno, todavía Níger ha sido un país, como comentaba, muy dependiente de la ayuda externa. Hay una serie de actores todavía presentes en la zona, pero yo quiero citar nuevamente al presidente Tiani. Escuchen bien esta frase. Nadie, nunca más, ningún Estado, ninguna organización estatal o no gubernamental nos volverá a dictar su voluntad. Yo creo que son frases muy claras y con una determinación. En los últimos meses, Níger ha aprobado medidas de reducción del costo del carburante para la población, de reducción del acceso a víveres como son los cereales, ciertos cereales que son consumidos en el continente africano, en esta región, del acceso a la salud, reducción muy considerable de acceso a una serie de operaciones y de acceso a cuidado médico, e incluso recientemente también una reducción muy importante de la compra, digamos, del precio del material de construcción como es el cemento. Así que no faltan los ejemplos para quien sea algo escéptico o tenga algunas dudas en por dónde van los tiros. Ahora bien, también se podrían analizar otros aspectos, por ejemplo, a nivel, digamos, de nuevas alianzas que se han creado. Pero yo he querido realmente focalizar la situación en el golpe de Estado en Níger, pero es una realidad que abarca también Mali y Burkina Faso en mayor o menor medida, o en todo caso, tratan de avanzar en la misma dirección, pero cada uno de estos países también tiene sus problemas, digamos, que les golpean con un poco mayor dureza, en particular Mali y Burkina Faso, el terrorismo. Alex, en relación a esto que estás mencionando, como estas políticas de soberanía que empiezan a consolidarse, preguntarte también qué opciones, ¿no?, empiezan a barajar quizás los países occidentales, ¿no?, que por tanto tiempo tuvieron una suerte de beneficio, ¿no?, de que esta organización no estuviese tan consolidada. Entonces, preguntarte, bueno, ¿cuáles son las perspectivas que están teniendo estos países de Occidente, ¿no? Mencionar a Francia, pero también mencionar a Estados Unidos, a la Unión Europea, frente a estos procesos de nacionalización de recursos, como bien mencionás, como puede ser también el oro, como puede ser también el agua, ¿no? Que hay... Bueno, son recursos claves en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, pero también con esto que vos estás comentando de una perspectiva de industrialización, que también hay que mencionar, ¿no?, la creación de ferrocarriles, que empiezan a hacer estas señales, ¿no?, de esta pretendida también industrialización, digamos, en los términos que puede llegar a empezar a manifestarse. ¿Qué opciones están barajando estas potencias imperiales de Occidente? Bueno, yo diría que las opciones de las potencias occidentales y sus acólitos, sus vasallos, no son un secreto. Hemos visto numerosos ejemplos en la historia desde las independencias.
Eso pasa por golpes de Estado fomentados con la participación de traidores dentro de estos gobiernos. Pasa también por armar a grupos, ya sean en base a una pertenencia étnica o en base a otras ideologías. Hay la acusación formal hecha en las Naciones Unidas por parte de Mali y de estos 3 países ahora juntos, la Alianza de Estados del Sahel. Hay una acusación formal a Francia y a las potencias occidentales de haber apoyado a grupos armados considerados terroristas en la zona. Esto es algo que debe hacerse la investigación y debe rendirse cuentas y deben exponerse las evidencias que estos países tienen al respecto. Es una cuestión que debe ser analizada tomando en cuenta también otros conflictos anteriores, y yo diría que no es descabellado pensar en algo así cuando uno analiza el papel de la OTAN en la intervención en Libia, por ejemplo, o también en un país como Siria, en los cuales ha estado claramente en la agenda el derrocamiento de los gobiernos que en el caso de Siria, por ejemplo, estamos hablando de un Estado laico y, sin embargo, los países occidentales, mediante la OTAN, han estado participando y fomentando su derrocamiento por parte de grupos de una ideología extremista y fanática, basada en la instrumentalización de una religión. En lo que respecta a otras posibles pistas, realmente en el caso de Níger hay también, y en el caso de Mali, tenemos la instrumentalización de la cuestión tuareg. Hay que saber que por razones históricas hay una población que pretende representar a la etnia tuareg, que en realidad es una población con su propia cultura, su propia lengua, pero que está integrada en las realidades nacionales de Mali y de Níger y de estos países, también de otros países como Libia, pero por razones históricas Francia siempre ha instrumentalizado esta cuestión. Ya hay evidencias históricas de su apoyo a ciertos sectores que han tratado de instrumentalizar pues, esta cuestión por su beneficio propio y también por beneficio para intereses extranjeros, como en el caso de Francia, creando la promesa de un supuesto nuevo Estado en la zona. Obviamente eso es el caso del secesionismo. Yo en el libro Níger analizo en un capítulo este tipo de estrategias de desestabilización y creo que es importante tener muy en cuenta y en mente, tener claramente la idea de que esto ya ha sido puesto en marcha, en el caso, por ejemplo, de Nigeria, en la región de Biafra, una región muy rica en petróleo. Francia trató de arrebatarle, digamos, la influencia británica a su vecino Nigeria, que son los países más importantes del continente africano a nivel demográfico y económico, que es el país vecino al sur de Níger, y ese secesionismo es una de las pistas importantes, pero también, como lo comentaba, hay la acusación de apoyo directo a grupos armados que no tiene que ver con un independentismo o otras razones, sino realmente grupos de bandidismo y de actos criminales y delincuentes, pero que son una parte de la juventud africana. Si vamos más a la raíz de la cuestión, el fenómeno del llamado terrorismo también tiene su fundamento en políticas neoliberales que han destruido la capacidad de darle un futuro mejor a esas poblaciones. Razón por la cual el presidente Traoré en Burkina Faso ha hecho muchos llamamientos a la juventud burkinabé para que abandone esos grupos armados que han
tratado, que tratan de poner en jaque, digamos, al gobierno y de tomar el control de regiones por cálculos egoístas y también antinacionales, ha hecho llamamientos para que abandonen, para que comprendan que no es un futuro ese camino de una ideología nihilista y de que es posible, ¿no? para el pueblo africano y para esas naciones construir otro futuro. Entonces, Ibrahim Traoré tiene una visión realmente también. Yo he mencionado unas citas del presidente Tiani de Níger porque es menos conocido, quizá menos carismático, es menos joven, pero es importante conocerles. Pero el presidente Traoré empieza a ser muy conocido también por sus tomas de posición. Yo quería recordar una cosa importante porque el presidente Traoré tiene la obsesión, yo diría, y la voluntad de darle la soberanía alimentaria al pueblo burkinabé y en ese sentido incluso ha manifestado públicamente al sector bancario, por ejemplo, y a los más bien a los importadores de arroz, que se vuelvan productores también, que destinen una parte de sus beneficios para producir en el país. Y también le ha puesto una llamada de atención al sector bancario porque les están diciendo, ustedes que manejan recursos, ustedes tienen que tomar en cuenta nuestra visión nacional y vamos a reunirnos con esos sectores de la sociedad que hasta ahora han sido privilegiados. Y yo creo que está en juego un poco esa transformación total de una sociedad en la cual las grandes mayorías, las masas, han sido excluidas. Una buena parte de la población está en las zonas rurales sin acceso, como decía, a la electricidad, etc. Y creo que tiene derecho a beneficiar de un futuro mejor. Y bueno, yo creo que esa ha sido un poco la razón por la cual he querido contribuir y explicar lo que está sucediendo, porque creo que vale la pena conocerlo. Me parece increíble, me parece... Clarísimo. Sí, muy claro. Además profundo, o sea, la descripción del país en el que lo central es compartir el alimento, que no haya hambre, que haya electricidad, que haya agua, y a la vez lo que mencionaba Alex, que Níger justamente es uno de los grandes exportadores de uranio para energías limpias a Francia, o sea, nos muestra... Tan necesario para este momento. No tiene electricidad. O sea, es como... Una cosa... te desgarra, digamos, literalmente lo que decía Fanon cuando hablaba de los desposeídos de la tierra, ¿no? Hasta realmente la condena a la peor de las opresiones. Mi pregunta ahí, Alex, quizás un poco viendo Níger, viendo el Sahel, han habido en su momento, en este periodo, digamos, de las independencias africanas, en la década de los 70s, 80s, como este florecer de intentos de integración, que bueno, después van a ser derrotados en muchos casos militarmente por justamente conflictos internos, desestabilizaciones. Se va a imponer luego este modelo de integración más proafricano, la CEDAW, y ahora surge de nuevo esta integración rebelde al orden francés. Mi consulta es, ¿qué diferencias encuentras tú en este momento, o sea, entre este momento de integración y el anterior? ¿Cuál es dentro de esa integración quizás la importancia o no de Senegal, que quizás aparece como el único de estos proyectos devenido de una elección democrática liberal en relación a los otros que son justamente más bien insurrecciones armadas, militares, acompañadas del pueblo? Y bueno, en ese proceso de integración, ¿qué diferencias ves, incluyendo Senegal y viendo también la participación de Níger, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de Níger dentro de ese proceso de integración? Bueno, es una cuestión un poco vasta, ya que tiene que ver también con la situación de las aspiraciones del panafricanismo, ya sea a nivel histórico, y cómo están renaciendo en la juventud de diferentes países. Es verdad que Senegal comparte esa aspiración, pero su historia es diferente. Creo que cada proceso tiene su
su tiempo que respetar y su particularidad, su especificidad. En el caso del gobierno de Senegal, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, hay que saber que son dos dirigentes, presidente y primer ministro, que fueron encarcelados durante más de un año y que a pesar de eso se encontraron propulsados al gobierno. Fue el pueblo el que logró derrotar a esa dictadura de Macky Sall, que tuvo, bueno, pues más de un centenar de muertos. Realmente llovían las balas en las calles de Dakar y de todo Senegal contra un pueblo movilizado junto a un líder que era Ousmane Sonko, quien había ya expuesto su visión de soberanía nacional. Y hay que saber que Senegal es uno de los países que tienen este fenómeno de la emigración clandestina, llamada clandestina, que produce miles de muertes por el océano Atlántico. Y hay que saber que Ousmane Sonko planteó esa hasta entonces esa imposible esperanza de la juventud. Decía que si la energía que ponía esa juventud en atravesar el mar y llegar hasta el continente europeo con una incertidumbre de fallecer en el camino, si esa energía fuera puesta para el desarrollo y la recuperación de la soberanía de Senegal, pues el país cambiaría muchísimo. Pero ahí entra en juego también, como decía, esta dependencia a nivel cultural. Es decir, ese espejismo que produce el capitalismo, de que aún lo que sea peor en el continente europeo sería mejor que la realidad en el continente africano. Y es verdad que hay enorme desigualdad y extrema pobreza. Pero yo creo que ese optimismo y ese orgullo son características del panafricanismo en la juventud, que ha renacido después de décadas de efectos de neoliberalismo, que ha sido algo muy nefasto y que ha destruido pues, ese instrumento que era el Estado para garantizar ciertos derechos. Entonces, por un lado, el problema del llamado terrorismo, por otro lado, el problema de la emigración, pero hay que saber que la emigración en realidad es muchísimo más importante a nivel interno del continente africano que el que va hacia el que llega hacia Europa. Pero bueno, en todo caso, en lo que respecta a la diferencia con otros momentos históricos, yo creo que la cuestión es interesante plantearla. Uno de los hilos conductores de mi trabajo de investigación es el hecho de que después de las independencias africanas, la lucha anticolonial no se detuvo nunca. Es decir, que los dirigentes más lúcidos y revolucionarios de aquella época, del contexto de la llamada descolonización, que nunca fue una verdadera y auténtica y definitiva descolonización, esos dirigentes analizaron de una manera muy clara las condiciones para la verdadera independencia. Ya en aquella época se calificaron como independencias nominales, falsas independencias, por muchos dirigentes como Mehdi Ben Barka, el gran líder de la tricontinental marroquí, que fue asesinado, desaparecido en circunstancias penosas, pero también por otros dirigentes, Amílcar Cabral, y también era el espíritu también de cierta época, en la cual también hay documentos interesantes que hay que estudiar, como la Carta de Casablanca, en la cual se reunieron una serie de dirigentes africanos y había una visión de realmente ese panafricanismo revolucionario. Así que es verdad que hubo un retroceso muy importante en esos primeros años, pero debido principalmente a la agresión y a la injerencia. Este es uno de los ángulos muertos en los cuales yo he querido trabajar dentro del libro Níger que he publicado, porque me parece que ya sea dentro del mundo académico
o a nivel de los grandes medios de la información disponible, realmente no se mide hasta qué punto el llamado fracaso de las primeras experiencias y el fracaso de los estados africanos es debido a esa injerencia inicial y a una injerencia oculta que se ha llevado a cabo también por actores del neocolonialismo más tarde, a partir de los años 70, 80, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pero yo creo que ese sueño, ese horizonte, el panafricanismo, yo creo que los hermanos de nuestra América también pueden comprenderlo muy bien, puesto que yo creo que esa dignidad de que los pueblos deben poder ofrecer a sus hijos las condiciones para una vida digna y para un futuro. Yo creo que es algo que se comparte desde muchos pueblos saqueados por las potencias neocoloniales. Y en los años 60, un dirigente como Kwame Nkrumah, quien encontró al compañero Ernesto Che Guevara, él escribió un libro sobre el neocolonialismo. Y yo creo que hay una serie de estudios y de trabajos y de contribuciones teóricas de aquella época que poco a poco se están recuperando y se están dando a conocer en una dinámica, es decir, que son las luchas actuales las que hacen que la juventud busque esas referencias y esos instrumentos de análisis de lo que están viviendo. Y yo creo que eso es un poco la clave de crear ese hilo entre la interrupción de las independencias y la búsqueda de un camino que conduzca a esa verdadera independencia hoy. Y yo creo que no faltan los referentes y los análisis certeros sobre las causas de aquel retroceso histórico. Pero es verdad que ha existido una arquitectura y una serie de organismos que se presentan como la unidad africana y que en realidad están al servicio del capitalismo y al servicio de unas élites y al servicio de una corrupción generalizada. Claro. Pero el momento histórico ya no es ese. Es el de una construcción de otra arquitectura y el de la búsqueda también de otros socios comerciales a nivel internacional. Y hay que saber que en el mes de enero, cuando Níger todavía estaba bajo las sanciones de la CEDEAO, logró sortear todo ese bloqueo y realizó el primer ministro una gira a países como Turquía, Irán, y yo creo que esa gira hacia esos países y esa apertura hacia el BRICS creo que también son la clave de que las cosas están muy claras, ¿no? No solo el cierre de bases militares extranjeras, la expulsión de esas tropas francesas, estadounidenses, alemanas, son signos claros. Sino, como decía también, lo que es importante es saber que hay una visión de verdadera soberanía. Una soberanía nacional y una soberanía popular. Claro. Muy interesante, Alex. Acá tenemos la portada de tu libro, además del artículo en Mundo en Llamas, que va a circular digitalmente por el portal de Nodal en breve. Acá tenemos el libro que nos hace mención, Níger, otro que en el golpe de chat lo Estado, pedían. o la Revolución Panafricana. Ese es el dilema. Me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención el título de este libro tuyo, no es el único, de hecho, por cierto, porque era el dilema que teníamos nosotros cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, ¿no? En Mali, en Burkina Faso, en Níger, porque claro, la experiencia latinoamericana, siempre ante ver un uniformado, un militar, el rol del ejército, uno piensa siempre lo peor, ¿no? A pesar de tener el peronismo, Velasco Alvarado, Villarroel en Bolivia, digo, ¿no? De efectivamente figuras militares que sintetizaron proyectos revolucionarios y populares, pero era el dilema,
O sea, y tu libro, el título de tu libro era Nuestro Dilema, hasta que efectivamente en el encuentro con compañeros, en seguir los hechos con más atención, en leerte El Mundo en Llamas, dijimos, no, acá efectivamente esto tiene que ver con la historia de los pueblos del mundo, ¿no? Y en tu relato de cómo va pasando eso en el Sahel, en África, uno se encuentra, ¿no? Claro. Encuentra notas, ¿no? De una misma partitura en lo que pasa en nuestra América, ¿no? Por supuesto. Alex, te hago una pregunta. ¿Este libro se encuentra digitalmente? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Tenés idea si en estas latitudes del Atlántico se consigue? Sí, claro Si que sí. cruza. Este libro ha sido publicado, tengo que decir que es una investigación realizada en las primeras semanas después del golpe de Estado y fue publicado en las finales de octubre del 2023 y terminé de redactarlo cuando se creó la Alianza de Estados del Sahel, el 16 de septiembre. Así que fue publicado rápidamente y tuve la suerte de poder publicarlo en 2 editoriales que aceptaron este manuscrito. Una fue la portada que ustedes están viendo, que es la editorial española El Viejo Topo. Es un libro en papel físico, se puede comprar en Estado español, pueden ofrecerlo o recomendarlo, pero bueno, pues se puede encontrar también publicado en la República Bolivariana de Venezuela, también en su versión papel y en una versión digital. Es decir que existe un enlace para bueno, pues, los lectores latinoamericanos que quieran leerlo en formato digital, gracias a esta política de descolonización cultural de la República de Venezuela, existe esta posibilidad para que el libro pues, esté al alcance de todo el mundo. Así que, bueno, a través de un enlace podrán encontrarlo en la editorial El Perro y Rana. Genial, porque es importante. Es importante tener estas lecturas. Yo creo que si esto empieza a caminar, ¿no? Si de la Confederación de Estados del Sahel hay un relanzamiento en otros términos de la concepción panafricana, a partir de ahí necesariamente estamos empezando a pensar efectivamente no un nuevo orden mundial solamente, ¿no? Y ese nuevo orden mundial que incluso impacta en África, ni más ni menos con la reciente incorporación de Etiopía a los BRICS y lo que significa ya la presencia de Egipto también, digo, ¿no? Pero más allá de eso, hay otro mundo posible, ¿no? Y la tricontinentalidad y Asia y América Latina, la verdad, pensando otro mundo, ¿no? Un mundo con mucha más justicia para los pueblos. Alex, yo te quiero agradecer enormemente. Le dijimos, para que sepan, digamos, que eran 40 minutos de entrevista y ya lo arrastramos, ¿sí? Hasta la larga noche. Lo retuvimos. Sí, lo retuvimos. Él está circunstancialmente ahora en Barcelona, si mal no me equivoco, así que ya son más 5 horas, así que ya es hora, son ya largas horas nocturnas en aquellas latitudes, así que agradecerte infinitamente por la entrevista. Por supuesto, te vamos a seguir convocando. Nos gusta tener compañeros y compañeras que nos analicen los hechos desde el lugar, digamos, no necesariamente digo desde el Sahel, pero sí desde Marruecos, y eso se ve distinto, se interpreta distinto, se palpita distinto. Que de hecho unos comentarios, ¿no? Algunos de los comentarios que para que te quedes vos también te han reconocido tu trabajo y el valor de quedarte un ratito, de compartirnos todos estos conocimientos y todos estos datos que a veces no se palpan, como lo decía ahí Matías. Sí. Muchas gracias. Eso, maestro. Bueno, ha sido un gusto, sin duda, tenerte acá. Compartir un poco el público de Finisterre es muy latinoamericano. Hay compañeras y compañeros de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, de México. No sé si tenemos gente en Brasil, habría que ir ampliando esas redes. Ricardo Alemão, amigo de la Fundación Mauricio Grabois de Brasil, me dijo, qué bueno. Así que estaba enganchado también. Un gusto tenerte en el programa.
conocer tu análisis, esa realidad que solo se palpa conociendo el color de la tierra, diríamos nosotros, y eso es estando allá, y que nos hayas podido compartir eso, realmente nos refuerza, también nos brinda esperanza, nos sumamos a estas transformaciones que se vienen dando en el Sahel, con la fe de que van a mejorar las condiciones de vida de la gente y que eso va a marcar un presente tanto para esos pueblos como para la región, como para el África, y con seguridad de ahí van a ir irradiando al mundo. En algún momento lo hemos hecho acá, lo hemos hecho desde América Latina, volveremos a hacerlo, y el hecho de que, como en algún momento se dijo, ¿no? 1, 2, 3, muchos Vietnams no solo pasan por lo militar, sino también por lo económico, por lo social, y creo que de a poco el mundo empieza a florecer en esa independencia y soberanía real que nos la hemos ganado a pulso desde todas las latitudes del mundo, ¿no? Un gusto tenerte, Alex, un gusto a toda la gente que nos ha visto, un abrazo enorme. No sé si quieres unas palabras de cierre. Sí. Muchas gracias a todos los oyentes. Yo quería terminar con una cita que me ha inspirado bastante en el momento en el cual yo estuve escribiendo aquel libro. Creo que José Martí expresó algo muy profundo con muy pocas palabras. Y cuando uno conoce la historia de este combatiente guerrillero contra el colonialismo español, creo que es un ejemplo. El hecho de que él transmitiera con ideas y con actos también lo que había que hacer también. Esta frase me ha acompañado en la escritura del libro porque él dijo, los pueblos deben conocerse unos a otros como si fueran a librar una batalla juntos. Y Martí seguramente pensaba en aquel momento, en la batalla del momento. Y yo creo que nos convoca a todos y a todas a la batalla de nuestros días. Y creo que los pueblos del mundo deben identificar cuál es la batalla y cuáles son los enemigos de nuestros días, los enemigos de los pueblos. Y creo que esa batalla es contra el neocolonialismo, esa batalla es contra el imperialismo, esa batalla es contra las ideologías del nuevo fascismo, como el sionismo, que contra el pueblo palestino y también contra el pueblo libanés en estos momentos se está ensañando tanto. Yo creo que también quiero rendir homenaje al ministro de Exteriores de Níger, quien en la tribuna de Naciones Unidas recientemente tomó la palabra para expresar no solo el derecho de decir la verdad de su pueblo después de esa experiencia de sufrimiento del bloqueo, sino también para decir que Níger estaba al lado de los pueblos oprimidos del mundo y en particular al lado del pueblo palestino. Increíble. Yo creo que es importante, como lo han estado comentando. Como si le sobrara algo a Níger, ¿no? Como recién decías vos, ¿no? Como si le sobrara algo, ¿no? En índices de desarrollo humano, ¿no? Eso habla de la dignidad política. ¿No? Exacto, esa solidaridad entre los pueblos. Creo que Níger y los pueblos del Sahel la están manifestando y cuando yo creo que el destino de los pueblos está unido. Creo que quienes luchamos por una humanidad mejor sentimos esas injusticias en cualquier lugar, ¿no? Así que les mando un abrazo muy grande a todos los oyentes y todas las compañeras y compañeros que están en este programa y espero que podamos volver a charlar juntos. Así será, Alex. Bueno, hablábamos con Alex Anfrunz sobre la revolución en el Sahel, la unión cívico-militar en el Sahel. Hablamos de Níger, de Burkina Faso, de Mali, de toda esta expresión popular que en mayo de este año constituyó la Confederación de Estados del Sahel, que ha impulsado una serie de políticas profundas, efectivamente, de descolonización de esa región de África, que invita al grito del panafricanismo, que plantea una política de destrucción de la moneda colonial, del franco africano, ¿sí? Que es esa moneda colonial francesa, que nacionalizó el agua en Níger, que nacionalizó el uranio en Níger, que nacionalizó los datos biométricos en Mali,
Pongamos, si exacto, tenemos que la plaquita, podemos poner. claro, que nacionalizó las minas de oro en Burkina Faso, digo, que empezó a construir un ferrocarril nacional, la idea de una política de defensa y de seguridad común, la idea de un pasaporte común que le llamó la atención al Financial Times, ¿no? Estamos hablando de un proceso de Exacto. transformación revolucionaria de la realidad de los pueblos, de entre los pueblos más olvidados, ¿no? Olvidados no por el imperialismo, ¿no? De los pueblos más olvidados, ¿no? En las injusticias del capitalismo, ¿no? Por supuesto. La verdad, una locura. Pero que y no una- olvida, como lo que nos explicaba recién, ¿verdad? Sí, O sea, que a total. pesar de todas esas carencias y de esas heridas, digamos, históricas, sigue luchando. Y me sonó muchísimo esto que decía, ¿no? Si esas juventudes apostaran, digamos, y lo están haciendo, de construir, digamos, esa perspectiva soberana, esto va a tener una potencia hacia futuro sin, o sea, histórica, ¿no? Sin precedentes. Exactamente.